fue lo más difícil? Porque siempre se dice que los inicios son difíciles. ¿Tuviste resistencia de tu entorno que te decían, Laura, ¿tú estás segura de que ese es el camino? Y hay gente que todavía al día de hoy dice, pero y de verdad, y la gente trabaja eso, ¿y qué es eso? Y hay que entender que no se inicia con todo, eso es imposible. Cuando uno piensa en una fundación, uno no piensa en que eso puede ser un negocio. ¿Se puede realmente vivir bien de tener una organización como esta? Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hay emprendimientos que nacen de ideas y otros que nacen del corazón. Y hoy tengo conmigo a alguien que decidió que ayudar no es solamente algo voluntario, sino hacerlo su forma de vida. Ella es Laura Rojas, fundadora de Nature Power Foundation, una organización dominicana que se ha dedicado a llevar soluciones sostenibles a comunidades vulnerables. Estamos hablando desde proveer agua potable, energía eléctrica, vivienda, en fin, dignidad. Gracias, Laura, por estar aquí. Gracias a ti, Ode. Qué placer estar aquí. Para mí el placer, de verdad que me siento muy contenta de poder compartir contigo y de que tú nos des esa experiencia que tú has tenido emprendiendo desde lo social. A mí me parece súper interesante este tema porque cuando alguien piensa en emprender, lo primero que piensa es en buscar un sector o una industria lucrativa, ¿verdad? Y como que cuando uno piensa en emprender, lo que menos piensa o lo más lejos que uno mira es a una comunidad vulnerable. Entonces, ¿qué pasó en ti para apostar tu carrera profesional a solucionar problemas colectivos en un mundo donde yo siento que cada vez prima más lo inmediato, la individualidad? ¿Qué te hizo emprender una fundación? Mira, yo creo que definitivamente es algo que surge del corazón. Cuando tú tienes una misión, cuando tú tienes un propósito, simplemente son cosas que se dan y hay oportunidades obviamente que llegan a tu vida que te permiten identificar eso que Dios ha puesto en ti. Y creo que es lo que me ha pasado a mí, porque yo soy de formación de ingeniería industrial, soy ingeniera de profesión, luego estudié en el área de mercadeo y ventas, luego me especialicé en el área de liderazgo de servicio e innovación, tuve experiencias de trabajo en el sector privado y por oportunidades y regalos que la vida te da, pude hacer un voluntariado en una organización que me permitió hacer esa transición de sector, desde el sector privado al sector social. Esa fue mi primera experiencia y fue trabajando con niños y jóvenes. Y eso, junto con las comunidades con las que tuve la oportunidad de trabajar, de vivir, con mis colegas, la verdad que transformó mi vida. Yo creo que me ayudó a identificar esa pasión que es la que me mueve. Esto es un tema de creer en lo que estás haciendo y de sentir pasión por lo que estás haciendo y amor por lo que estás haciendo. Y desde ese día que di ese salto del sector privado al sector social, yo digo que no hay vuelta atrás. Eso es cuando tú descubres como algo que te llena el alma, que te llena el corazón y tú dices, ¿tú sabes qué? Que no hay vuelta atrás. Ya yo no me veo haciendo otra cosa que no sea servir. Y yo me describo así, un canal de servicio, porque al final somos canales. No somos lo que hacemos, sino simplemente estamos aquí para poder servir de canal y poder ayudar a los que están quizá en una condición de desventaja. Eso está hermoso, Laura. Tú sabes que con esta temporada del podcast hemos apostado en poder proveerle a la comunidad herramientas prácticas de emprender. Y la verdad es que cuando uno piensa en una fundación, uno no piensa en que eso puede ser un negocio. ¿Se puede realmente vivir bien de tener una organización como esta?
Mira, me da mucha risa porque hoy justamente en un curso que estoy haciendo era un tema de debate. ¿Cómo debemos de profesionalizar el sector? Y mucha gente entiende que todo el que está en una fundación, todo el que trabaja, el que sirve en una fundación es voluntario. Y no es así y no debe. No puede, claro. No puede ni debe de Porque ser así. ¿qué se sostiene con voluntarios? Entonces, este tipo de trabajo debe de ser sostenible, debe de ser motivado, porque el que está también invirtiendo sus horas, sus capacidades, sus talentos, también tiene que ser remunerado, porque hay necesidades que son del ser humano y que tienen que ser cubiertas. Entonces, sí, o sea, las personas que trabajan en el sector, sí, deben y son, en su gran mayoría, son remunerados. Y creo que todavía, como sociedad, tenemos que visibilizar aún más eso. Es un trabajo que conlleva profesionalización, como te decía. O sea, tú necesitas capacidades, tú necesitas formación técnico-profesional, tú inviertes tus horas de trabajo. Es arduo, muchas veces más de lo que la gente se puede imaginar. Porque a veces el tú trasladarte de tu casa a una oficina, a un lugar de trabajo, representa sus desafíos en el día a día. No es que no lo tenga, el tránsito, sobre todo en Santo Domingo, que si el tapón, que si el tránsito, que si llovió, si no llovió. Pero imagínate tú el que tiene que trasladarse 8 o 9 horas desde su lugar, desde su residencia, a trabajar con comunidades remotas, como es el caso de nosotros, que nos vamos a Elías Piña, que nos vamos a Pedernales, o sea, que nos vamos a lugares recónditos del país, que se nos pichan las gomas, eso es diario, porque los caminos que tenemos que atravesar para poder llegar a servir a esas comunidades, y lo hacemos con amor, y lo hacemos con pasión, pero es un trabajo. Es un trabajo. Entonces, sí se debe de seguir profesionalizando el sector. Es un desafío, porque al final no hay una transacción de un producto como tal o un servicio. Y las organizaciones, en su mayoría, dependen de fuentes de financiamiento que suelen ser donaciones de diferentes sectores para poder operar. Entonces, aquí nos vamos más a apelar a la conciencia social, a la responsabilidad social, a un sentimiento, a un compromiso, a un deber como ciudadanos, más tú no estás entregando un producto tangible a esa persona que de alguna manera está vinculada. Entonces representa un reto mayor lograrlo, y creo que tenemos que ser muy creativos en el proceso para poder ser resilientes ante situaciones y poder llevar a cabo con amor, con pasión y con mucha calidad lo que estamos haciendo. Nature Power nació en el 2007. 2017. 2017, perdón. Y bueno, ya tiene 8 años. Al momento en el que tú decides fundar Nature Power, que vienes de estar en el sector privado, de ser una ingeniera industrial, ¿tuviste resistencia de tu entorno que te decían, Laura, ¿tú estás segura de que ese es el camino? Mira, yo creo, no te puedo decir resistencia, pero obviamente hay personas que dudan. Y cada vez que tú te vas a lanzar con algo nuevo, con una idea nueva, con cualquier tipo de emprendimiento, de proyecto, tú siempre vas a encontrar en el camino personas que te van a cuestionar. Y hay gente que todavía al día de hoy dice, pero ¿y de verdad? ¿Y la gente trabaja eso? ¿Y qué es eso? Pero explícame mejor. Sí, hay mucho desconocimiento. Hay mucho desconocimiento. Entonces, al final, yo creo que como todo, tú vas a encontrar ciertas barreras, vas a encontrar personas que te van a cuestionar o a desafiar en el camino. Y sí, te puedo decir que me pasó en un inicio, pero también conté con mucha gente, iniciando por mi familia, por mi esposo, por mi entorno, por amigos, que te puedo decir que sí, que dijeron, ¿tú sabes qué? Tú amas eso. Esa es tu pasión. Qué bonito. Lánzate y tú cuentas con nosotros. Entonces sí encontré mucho esa mano amiga y ese apoyo para poder iniciar este proyecto que te puedo decir, y lo doy siempre como testimonio. Yo soy creyente y yo digo que por primera vez en mi vida yo realmente siento que yo deposité algo 100% en las manos de Dios. O sea, siempre hay una lucha humana. Tú siempre dices, bueno, Dios, si tú quieres, pero siempre como tenemos como esa lucha humana, ¿no? De lo hago yo, puedo, no puedo. Pero yo
ciegamente y por fe dije, tú sabes qué, si esto se va a dar en tus manos. Y lo deposité. Y yo he visto, Qué lindo. cómo las cosas se han ido dando, transformando, creciendo, gracias a esa fe que yo puse desde el inicio. Y que ya luego, todas esas personas que me han ido acompañando en este trayecto, de colegas, de colaboradores de la organización, que han confiado, que han creído en esa visión que yo tuve en un inicio y que han remado conmigo. Entonces yo digo, wow, es increíble cuando Dios pone algo en tu corazón, tú decides ejecutarlo, tú decides llevarlo a cabo, pero arriba de eso, encima de eso, hay gente que confía en ti, que cree en ti, que cree en tu visión, que la comparte contigo y que dice, vamos arriba, vamos a hacerlo juntos. Entonces, la verdad que es una maravilla cuando tú consigues eso en el camino. Eso me parece tan lindo, Laura. Y de verdad tú lo dices de una manera que parecería fácil. Al Y inicio no. fue tan fácil. No. Cuéntame de eso. Eso fue durísimo. ¿Y qué fue lo más difícil? Porque siempre se dice que los inicios son difíciles. ¿Qué fue eso difícil en tus inicios? Mira, es que todos los días eran retos. O sea, vamos a iniciar porque yo no tenía un lugar de trabajo. Yo tampoco tenía, o sea, yo contaba con mis recursos personales, Wow, con mis ahorros. Vamos a hablar de esa transición, porque tú antes de eso eras empleada, ¿correcto? Correcto, era empleada. Exacto, sector privado, empleada. Luego doy el Cuando salto tú al sector social, pero Exacto. trabajo para una organización internacional sin fines de lucro y ahí duro pues muchos años trabajando en el sector, asalariada, como gerente de una unidad, luego como consultora en otra organización, pero con ingresos y con salario. Y con esos ahorros que yo fui pues trabajando a lo largo de esos años productivos, es que yo decido emprender este proyecto. Wow. Yo digo, ¿tú sabes qué? Yo eso es lo que yo quiero. Yo vengo de estas experiencias y yo he encontrado ese trabajo que entiendo que es necesario hacer a nivel comunitario. Sí, sí, sí. Yo soy ingeniera, entonces yo digo, yo necesito ver resultados medibles a corto y mediano plazo. Yo sé que hay muchísimos proyectos, muchísimo trabajo que hay que seguir realizando a nivel de la sociedad, pero que va a conllevar muchos años y quizás generaciones en tu poder ver esa transición y ese cambio real. Entonces yo quería poder hacer algo que fuera medible, que yo pudiera ver un impacto en relativamente un corto o mediano plazo, y me lanzo a hacerlo con esos ahorros. Con eso pude hacer como dar esos primeros pasitos, que era la parte legal, contratar a una persona que me ayudara a poder incorporarnos legalmente, poder desarrollar un website, poder contratar a un consultor experto que me pudiera acompañar en el proceso de un plan estratégico. Éramos básicamente 2 personas haciéndolo todo. No teníamos un lugar de trabajo, así que las reuniones eran o en mi casa o en un café que se convirtió en nuestra oficina por un buen tiempo. Y en ese lugar nos reuníamos periódicamente porque, bueno, comprábamos el cafecito, había internet, había wifi y había aire. Y esa era mi oficina. Entonces así iniciamos. Wow. Y luego se Qué fueron chulo. incorporando poco a poco otros consultores que yo digo que igual fueron diosidencias, Dios me los puso en el camino, pero era con lo poco que yo podía ofrecerle en ese momento. Claro. Y era muy, mira, yo no te puedo pagar quizá lo que tú vales en el mercado ahora mismo, pero yo sé que tú puedes hacer esto y yo sé que tú conoces cómo hacerlo. Acompáñame, vamos a buscarle la vuelta, vamos a hacer modelos flexibles de trabajo. Vamos Y tú lo hacías con personas que ya tú conocías, o sea, tú buscaste personas más o menos relacionadas que te ayudaran, mira, dame esta manito. Personas que yo quizás no conocía tan personal, pero sí profesionalmente, y que yo sabía que me iban a agregar valor. Y yo creo que eso fue o es de las cosas que yo más valoro y que motivo a otros a hacer. Y es que como líder, tú siempre tienes que rodearte de personas muy capaces, de personas que en sus áreas sean lo mejor y obviamente sepan más que tú. Yo no soy financiera, yo tengo que buscarme a un financiero, a una contadora que sepa mucho más que yo de lo que está haciendo y del sector. Y así en cada una de las áreas, siempre rodearte de personas muy capaces que te agreguen valor, que puedan venir y nutrir lo que tú tienes y que con toda esa co-creación, con todo ese valor agregado que trae cada quien a la mesa, entonces se puedan construir cosas distintas, innovadoras, que se puedan diferenciar. Laura, me encanta que tú nos estés contando esto porque la gente cuando inicia cree que tienen que tenerlo todo resuelto, que tener la nómina lista,
pero tú me estás contando que tú iniciaste una organización como es hoy Nature Power en un café. O sea, sin oficina, a veces las reuniones en tu casa. Y te tocó entonces hacer varias posiciones. ¿Cuánto tiempo tú tomaste? ¿Cuántos sombreros? Yo me ponía, tú sabes, como que Tú jugabas toda la recepcionista, base. pero entonces yo era la que hacía las alianzas, pero yo era la que tal cosa. Gracias por llamar a Nature Power. Sí. Laura, deme un momentito. Hola. Te digo que eso, todos los sombreros, y a medida que se iban Wow. integrando miembros al equipo. Qué maravilla. Sí, que los primeros fueron Francisco, luego Raquel y luego Paola. Era así. O sea, todos hacíamos De de todo. todo. Y yo me acuerdo un evento que quisimos hacer para dar a conocer la organización y lanzar uno de nuestros proyectos insignia. Y estábamos a las 4 de la mañana en la oficina y yo recortaba, yo pegaba, yo llamaba, yo confirmaba, estábamos en la presencia. O sea, y ahí mismo, éramos 3, Raquel, Paola y yo. Y haciendo todas de todo. Entonces yo creo que eso es bellísimo porque tú vas viendo también ese compromiso, pero también cómo las cosas van evolucionando. Y hay que entender que no se inicia con todo. Eso es imposible. Y que ese sabor de tú ver las cosas florecer se va dando con el tiempo y fruto de ese trabajo y de ese esfuerzo. Pero al inicio no es fácil. Y hay que hacer de todo. Y hay que saber que tú no, que obviamente tú no eres asalariado, que tú estás poniendo el dinero para hacerlo. Que vas a tener muchísimas dificultades, que te van a decir muchísimo que no. Muchísima gente dudó, nos dijo que no, que imposible. Pero ustedes están locos, pero una organización tan nueva y que no, ustedes no saben de eso. Entonces, Wow. mucha gente que nos dijo que no. Y esas ventanitas que se fueron abriendo en el camino, que nos decían, bueno, vamos aquí, pero pequeñito, vamos que... Fueron las que nos fueron dando esa experiencia de trabajo y luego nos fueron abriendo otras tantas puertas. Y al día de hoy yo te puedo decir que nosotros contamos con más de 40, 50 aliados de todos los sectores. O sea, son muy pocas las organizaciones, las empresas que no han trabajado con Nature Power y que no han quedado satisfechos del trabajo, de trabajar de manera colaborativa con nosotros. Las personas y sobre todo los emprendedores no siempre están acostumbrados cuando inician en el camino del emprendimiento a los no. Sobre todo porque un no representa a veces en una persona un sentimiento de quizá no soy suficiente, me ven incapaz. Y eso es un rechazo que a veces el ser humano no está dispuesto o tolerante a aceptar. Para ti, ¿cuántos no fueron los que dieron el primer sí? Fueron muchos. No te los puedo contabilizar. No te puedo decir cuántos, pero sí te puedo decir que quizá las empresas más grandes y que tradicionalmente, ¿verdad?, se han involucrado en temas sociales, fueron las primeras que dijeron en esa fase inicial, mira, no. Que era quizá donde más esperanza tú tenías, porque tú decías, no, esta Claro. empresa grande tiene muchísimo presupuesto. Con ellos seguro. Y no fue así, Odette. Y sí fueron muchos los no. Y yo creo que esto es parte de ese mensaje de resiliencia que tienen que tener los emprendedores. No va a ser fácil. No es fácil, el camino no es fácil, pero esas crisis siempre representan un crecimiento si tú las sabes potenciar y si tú sabes salir. Aprovechar. Porque te voy a decir algo. Ay, es que es muy lindo tú decirlo así, pero cuando tú te Sí, metes pero del lío, tú no piensas positivo, piensas tú en estás eso. Pero ¿cómo resuelvo? hay que persistir y hay que luchar. Y yo creo que ese es el reto, porque no es ni una ni dos veces que yo llegaba y llego todavía, porque todos los días traen su propio afán. Oye, me cabizbaja o triste. O Dios mío, pero yo estaré haciendo lo que... O sea, yo estoy haciendo lo correcto. ¿Valdrá la pena? O sea, no es una ni dos veces que tú te lo cuestionas. Y eso es así. Y eso es el ser humano. Y yo creo que también es importante, por eso, rodearte de una red de personas que te puedan motivar en el camino. Que ese día que tú estás como más bajita, te digan, ¿tú sabes qué? No. Y a mí me pasa mucho con mi equipo. Y se lo decía, de hecho, en la última reunión de equipo que tuvimos. En momentos donde como humano, como humana, he tenido esas bajas o he dudado y me he sentido un poco vulnerable. Ese día yo llego a la oficina y de repente hay un ánimo y de repente hay una alegría o de repente alguien me da una buena noticia que se transforma en esperanza y se transforma como me convierte ese sentimiento negativo en más ganas de seguir luchando y de persistir. Entonces esto es una batalla. Del que más persiste, de seguir, de rodearte de una red de apoyo
que te ayude a remar y sobre todo en los momentos difíciles, que tú sepas, no, espérate, esto es una racha, esto es un mal momento, pero esto va a pasar. Entonces, siempre mantenerte con ese objetivo ahí claro. Un emprendedor también tiene que tener muchas habilidades de liderazgo y yo sé que tú tienes esa formación, pero además se nota tus amplias y grandes capacidades en liderazgo. Y yo quiero que tú nos digas para ti cuáles son las características que un buen líder o esos hábitos que un buen líder debe siempre tener. Mira, yo creo que es la inteligencia de saber moverte de estilos de liderazgo, de acuerdo a las necesidades. Yo tengo un estilo bastante democrático, te pudiera decir, pero a mí en particular, y yo creo que cada quien tiene sus habilidades propias. A mí la empatía, el conocer a cada uno de los colaboradores, el saber en qué momento sí, en qué momento no, y cómo potenciar eso que tú sabes hacer y que te queda muy bien, ha sido para mí, yo creo que muy bueno, muy positivo. Esa capacidad de conectar, de tú motivar, de tú modelar con el ejemplo, de tú poder estar ahí y nunca olvidar esa parte humana. Yo creo que yo siempre he antepuesto la parte humana antes de la parte laboral. Para mí ha sido muy positivo y me ha arrojado muy buenos resultados con el equipo. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un ambiente y un clima tan lindo a nivel organizacional. Y eso es algo que permea. O sea, como todo el que llega a Nature Power, a la oficina, dice, es que me encanta el ambiente, me encanta el clima, y todo el mundo trabaja mucho. O sea, hay trabajo, pero hay un compromiso que va más allá. No es que si Laura llegó o no llegó, no. Allá todo el mundo está claro qué tiene que hacer. Hay un compromiso con la misión, con la causa, con lo que hacemos. Pero hay un sentido humano y una calidez que sobrepasa cualquier cosa. Entonces yo entiendo que tener una visión clara, una empatía con tus colaboradores, con tu equipo, modelar con el ejemplo, remar todos juntos, ha sido clave para que pueda ser un equipo exitoso. No quiero hablar de liderazgo porque no voy a hablar por mí, pero sí tener un equipo exitoso. Tú hablabas de que a veces hay que hacer 8 o 9 horas de carretera para llegar a un lugar y me imagino que a veces eso conlleva tener que tener estadías que no son las más cómodas ni agradables y con jornadas que se extienden mucho más de lo que un trabajador normal pues suele trabajar. ¿Qué hace Laura para poder compartir esa visión tan personal y hacer que un equipo se comprometa realmente? Mira, al final yo creo que la gente adecuada también llega a ti. Este es un trabajo que se hace porque se comparte la misión. Si tú no sientes pasión y si tú no crees en esa misión, en esa visión, tú no vas a hacer ese trabajo. Tienen que ser obligatoriamente gente con esa vocación de servir. Con esa vocación de servir. Que tú ames lo que estás haciendo, porque la verdad que no es fácil. Ahora, tú llegas allá y como digo yo, eso para mí recarga la batería, el alma y todo para el que disfruta lo que está haciendo y el que sabe que esto tiene un propósito y que tú realmente estás transformando vidas, que es lo que hacemos. Entonces, cuando tú estás claro de que tu trabajo transforma vidas y tú comulgas con eso es lo que tú deseas, lo que tú tienes como propósito individual, pues entonces obviamente todo se facilita. Pero manejar 8 horas y llegar allá, a Elías Piña, allá en la loma, no es fácil. No es fácil, pero cuando tú te sientas ahí, tú te sientas con la chula que te coló un cafecito y Papín que viene con una fundita con 2 aguacates y te hacen un cuento y te explican cómo su vida realmente ha sido transformada, a ti se te olvidó que se te picharon 2 gomas en el camino, que te costó muchísimo trabajo, que te levantaste a las 4 o 5 de la mañana, que llegaste a las 10 de la noche a tu casa. Eso, o sea, lo vale la pena. Yo estoy segura de que sí. Los emprendedores que quieren emprender en lo social en República Dominicana, ¿qué consejo tú le darías al que tiene una idea de un emprendimiento social y que no tiene ni idea de por dónde iniciar? Mira, que tú tienes que pensar con la eficiencia del sector privado. O sea, cuando tú constituyes lo que sea en el sector social o en el sector privado, tú tienes que hacer las cosas con estructura, con orden. Estar claro de cuál es tu misión y cómo tú tienes un valor diferenciador.
sobre todo lo que hay, porque hay muchísimas organizaciones sin fines de lucro que están operando, que quizás tú tienes una intención de, mira, yo quisiera servir de esta manera o la otra, pero verifica si lo que tú quieres hacer, ya hay otra gente haciéndolo, y tú puedes o sumarte a eso, de la forma que sea conveniente, o si realmente tú tienes un factor diferenciador que vale la pena iniciar una nueva organización. Claro. Me gusta eso porque tú lo estás trayendo a cómo son los negocios reales, a verificar, Claro. hay una necesidad, hay un competidor, tú sabes. Y eso me es tal gusta. cual. Exacto. Eso es tal cual. O sea, en la zona de influencia hay otra gente trabajando exactamente lo mismo. Entonces quizás no vale la pena duplicar esfuerzos. Quizás tú puedes sumarte a esa causa que ya está. Ahora, saber que tanto en el emprendimiento social como en otro tipo de emprendimiento, tú vas a tener que sacrificarte y tú tienes que guayar la yuca, tú tienes que fajarte, no es fácil. Tú te vas a encontrar con muchos retos, tú tienes que liderar equipos, tú tienes que gestionar recursos, tú tienes que tener visión de sostenibilidad a largo plazo. Entonces son muchas las cosas, muchos los factores que tú tienes que tomar en cuenta antes de iniciar. Si tú tienes claridad de que tú estás dispuesto a manejar todo esto, y eso, como te digo, aplica para cualquier emprendimiento. No es fácil. Ahora, usted está dispuesto y está claro que usted está dispuesto a luchar por eso y a persistir y a enfrentarse a momentos de crisis económica y a tire para adelante, que se puede. Sí se puede. Ahora tienes que ser innovador. Estar dispuesto. Tener misión clara, saber que amas lo que estás haciendo, estar dispuesto, saber que vas a pasar trabajo y vas a luchar y nada, y ser innovador dentro del mismo sector. ¿Qué es lo más retador del emprendimiento social? Desde mi perspectiva, lo más retador puede ser la búsqueda del financiamiento. ¿Cómo ha sido eso para ti? Y si tú no has sentido incomodidad, porque muchas veces, y te lo digo por mi experiencia personal, a mí me da cosa pedir, o sea, de que sentir que estoy solicitando algo. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia para ti. Mira, esa es de las cosas más duras que hay, que es pedir. Pero es increíble cómo cuando tú haces este tipo de trabajo, pedir para otro no da trabajo. A mí me pasa. O sea, yo a nivel personal nunca me ha gustado, no sé. Claro. No sé cómo pedir para mí. Creo que esto es general. Para mí, pero para otro, con una facilidad increíble. He tenido que desarrollarla y se me hace fácil pedir para otro. Así que eso, yo te diría que ese es uno de los mayores desafíos, el tema de recaudación de fondos. No es fácil. Y hay otra parte, otro componente que es igual o de mayor envergadura, te puedo decir. Y es que dependiendo del tipo de trabajo que tú realizas, tú estás trabajando obviamente con personas que necesitan un cambio de conducta o de comportamiento en algunos momentos. Entonces, hay que mantenerse, hay que acompañar en el proceso. Las cosas no se dan de un día para otro, de la noche a la mañana. Entonces, tú lograr cambios de conducta en el ser humano no es fácil. No. Entonces, yo te diría que esas dos cosas, tú realmente lograr un cambio sostenible en la vida de las personas y tú lograr cambios de conducta en las personas a las que sirves y luego lograr movilizar esos recursos que cada día son pues más difíciles. Otra cosa que sí también vale la pena mencionar es cómo también las organizaciones sin fines de lucro tienen que moverse a ser sostenibles financieramente. Porque cada día... Wow, ese es el mayor reto y creo que es de las cosas que pocas logran. Por lo menos aquí en nuestro país, pocas organizaciones pueden sostenerse por sí mismas. Exacto, entonces creo que todas debemos de tener esa mentalidad y debemos de trabajar hacia allá. ¿Por qué? Porque los recursos cada vez de cooperación son menos, porque es muy difícil depender exclusivamente de proyectos y obviamente para tú garantizar que en el tiempo, pase lo que pase, de manera local e internacional, tú puedas garantizar que las operaciones continúen. Entonces hay que tener esa mentalidad también clara y trabajar en miras a lograr esa sostenibilidad financiera de las organizaciones. ¿Te ha tocado en algún momento hacer malabares para continuar un proyecto? Claro que sí. Dije, todos. Bueno. Cuéntanos alguna de esas. Mira, sí, ahí son muchas, pero por ejemplo, este año hemos tenido una situación particular con el principal donante a nivel internacional y local, que pues es el gobierno de los Estados Unidos. Y con todos los cambios de políticas que han tenido, pues hubo un recorte importante.
en las contribuciones. Entonces, tuvimos desafíos con uno de los proyectos que estábamos financiando, que todavía estamos buscando formas de completar los fondos para garantizar el cumplimiento del proyecto ante la comunidad. Pero son cosas así que pueden ocurrir, que de repente tú entiendes que cuentas con algo. Fuera de tu control, o sea, ¿cómo tú controlas eso? Un proyecto que tú y me encanta porque tú eres ingeniera y tú eres súper estructurada y en algo que es difícil de medir, porque como tú dices, no es un producto, no es un servicio, es totalmente distinto, es como que algo que tú no puedes empaquetar en una hoja de Excel. Exactamente. Entonces hay cosas que tú no controlas, que son riesgos que tú definitivamente no controlas y te pueden ocurrir. Y también... En un manual de crisis tú no pones eso. Tú no pones eso. Nadie en su vida pensó que algo como eso podía ocurrir. Entonces, ocurren situaciones y que tú tienes que navegar con eso. Entonces, sí, me ha pasado en varios proyectos, pero nada, seguimos tocando puertas, se siguen haciendo solicitudes y demás, para nosotros siempre cumplir con nuestra palabra y nuestro compromiso ante la comunidad. ¿Hay algo que tú hubieras hecho diferente al inicio de Nature Power? Mira, no. Yo hubiese repetido tal cual se han dado las cosas, con las mismas necesidades iniciales, con los mismos iniciales, con el mismo equipo al día de hoy. O sea, inigualable. El equipo de Nature Power es un equipo 1A. Así que yo creo que cada una de las cosas, las positivas, pues obviamente las hemos celebrado y las negativas nos han servido para aprender y para seguir avanzando. Así que no cambiaría absolutamente nada. Eso está chulísimo. Y de todas las cosas de todo el trabajo que ha hecho Nature Power, que realmente es un trabajo de verdad muy loable, de verdad que te admiro y te felicito por el gran trabajo que llevan haciendo. Gracias. ¿Hay alguno en particular que te toque más que los demás? ¿Algún caso, algún proyecto? Todos son bellos. Particularidad. Yo hago mucho el cuento de Kenneth, lo he hecho mucho públicamente porque a mí me impactó y creo que fue de las primeras cosas que más me tocaron el corazón. Un señor de 85 años que por primera vez encendía un bombillo en su vida. Entonces decía, pero Dios mío, a sus 85 años y nunca había tenido energía eléctrica. Y cómo él gritaba, a mi casa llegó Dios. Ay, y alababa al Señor en medio como de la alegría y brincaba. Ay, a mi casa llegó Dios. Porque encendió un bombillo. Entonces, wow. En estos días en Los Limones, uno de nuestros jóvenes, un chiquito líder, que yo digo que va a ser presidente del país, porque es una cosa extraordinaria. Él me contaba, mira, ya yo me baño con ducha porque mi mamá, ya tenemos agua y mi mamá puso una ducha en mi... gran ojo, Laura, tú contándome. Entonces, ese tipo de vivencias que tú dices, Dios mío, o sea, ese niño ya dejó de irse con la mamá o con el abuelo, caminando 4 kilómetros a buscar con un galoncito de agua. Y él está feliz porque en su casa ya tiene una ducha y se puede bañar y hay condiciones. Entonces, cómo todo eso impacta directamente la calidad de vida de la gente. El caso de Alejandrina, una joven líder que salió de la pobreza extrema, y Alejandrina ha logrado muchísimas metas en su vida gracias al apoyo y las intervenciones de Nature Power. Entonces, yo creo que cada beneficiario es un testimonio viviente para nosotros y es una razón para sentirnos agradecidos y para seguir trabajando. Así es, sí, me encanta porque ver esas perspectivas te hacen sentirte agradecido y a veces uno da por hecho muchas cosas que son un privilegio. Así es. Y me imagino que de esos ejemplos tú lo tienes todos los días. Al emprender, ¿tú sentiste que tú en todo este trayecto te has conocido mejor o has visto características de Laura que tú no sabías que existían? 100%. Muchísimo. En todos los momentos y sobre todo en los momentos de más dificultad. Yo creo que esa valentía... Dicen que se forja el carácter. Ese carácter. Quiero forjar el carácter así. Muchas veces cuando tú tienes momentos malos de verdad, de bajas, de dudas, pero tienes que mostrarte segura y fuerte ante los demás. Entonces, yo creo que sí. Me ha desarrollado muchísimas habilidades en mí. Y me ha ayudado a conocer también esas capacidades, actitudes y aptitudes que puedo llegar a tener. ¿Tú crees entonces que emprender y crecer como persona va de la mano? 100%. Claro que sí, claro que sí. Nature Power
tiene 8 años, pronto va a cumplir una década y como tú muy bien dices, todavía enfrentan desafíos como todos los negocios. ¿Cuál es la visión que tiene Laura para Nature Power en los próximos años? Mira, seguir expandiendo, seguir llegando a cuantas comunidades requieran del apoyo de Nature Power, seguir fortaleciéndonos como equipo y como institución. Así que yo digo que nuestro norte es ser referente en desarrollo de proyectos que sean innovadores, que transformen vidas. Así que hacia allá vamos. Y me encanta que siempre lo hace de manera tocando el tema de la sostenibilidad, el empoderamiento comunitario. ¿Por qué te decidiste tocar en ese sector? Porque, y bueno, tú lo dices, es un diferenciador. Pero eso es trabajo, que mucha gente dice, ese es el trabajo de los políticos. Pero cuéntame, ¿cómo ha sido para ti encontrar esas soluciones innovadoras en estos espacios de vulnerabilidad? Yo creo que justamente eso, poder desarrollar iniciativas que sean diferenciadoras, que acompañen a la gente desde el sector social, pero al final el sector social es un brazo amigo y un brazo ejecutor del gobierno y del sector privado. Claro. Entonces yo creo que desde nuestro sector poder hacer las cosas de una forma distinta, eficiente, con resultados, con medición y con impacto. Y tú eres ingeniera industrial. ¿Cómo ha sido para ti estructurar un emprendimiento social en la República Dominicana? Mira, ¿cómo se hace una estructura de algo así, que se manejan proyectos tan complejos, cada uno tan individuales? ¿Cómo tú lo haces? Yo creo que eso es un tema de capacidad y de eficiencia de los recursos, tanto económicos como los recursos humanos. Entonces, contando con una buena estructura de personal, de capacidad en la organización y eficientizando el uso de nuestro tiempo, de nuestros recursos y nuestros talentos para poder hacer las cosas bien hechas. Como te decía ahorita, yo creo que el tema de pensar que somos una empresa, tal cual una empresa del sector privado, aunque no operemos con fines de lucro, pero sí con el nivel de eficiencia que se requiere. Iniciaste esto tú como mujer y ahí me contabas que las primeras fueron Raquel y Paola, 2 mujeres más, ¿correcto? Bueno, el 85% de la plantilla de Nature Power es mujer. Es mujer. Es mujer y me encanta. Cuéntame de eso. ¿Cómo ha sido el reto de trabajar con tantas féminas y iniciar un emprendimiento solo mujeres cuando estamos hablando de comunidades vulnerables, cuando estamos hablando de buscar financiamiento? Que muchas veces dicen, y bueno, el PNUD ha dado informaciones de las mujeres se les hace más difícil encontrar financiamiento en todos los sectores. Bueno. Y muchas veces hay ciertos miedos de que mujeres solas vayan a sectores vulnerables. ¿Cómo fue esos inicios de solo mujeres? Bueno, tenemos un equipo de caballeros también que nos acompaña, pero yo creo que la mujer agrega un factor primero de trabajo, de visión, pero de emoción y de sentimiento en este tipo de trabajo que marca la diferencia. Y obviamente nos hacemos contar de unos caballeros talentosísimos que nos acompañan, que también dan la milla extra, pero me ha encantado trabajar con este equipo de chicas súper poderosas. Qué chulo. Sí, maravilloso. Eres mujer, eres emprendedora, eres madre. ¿Cómo tú logras hacerlo todo, Laura? Una red de apoyo. Es la única manera. Y sabiendo priorizar en cada momento. Saber qué cosas tienes que hacer en cada momento y tratar, dentro de lo humanamente posible, de no faltar en los espacios donde tengo que estar. Trato de ser una mamá muy presente. Estar en los momentos importantes de mis hijos. Igual trato de ser una esposa presente y servir de apoyo para mi esposo, que también es emprendedor. Wow. Y poder también estar en todo lo que Nature Power amerita. Entonces, yo creo que contar con redes de apoyo en cada uno de esos aspectos de la vida y ámbitos de la vida es necesario para tu poder lograrlo. Es necesario. ¿Hay algo de lo que tú te arrepientes? No. ¿Con tu emprendimiento? No. ¿Absolutamente nada? No. Wow. ¿Por qué? Mira, las personas solamente tienen algún tipo de arrepentimiento. ¿Tú te sientes...? No, o sea, realmente no identifico nada de lo cual me arrepienta. Sinceramente, yo creo que todo se ha dado en el orden que se ha tenido que dar, y en ese orden divino, y las cosas han tenido que ocurrir cuando tienen que ocurrir, y como te decía, lo bueno ha venido para ser de dicha y celebración, y lo malo de aprendizaje. Entonces, no.
Me encanta eso, ese mensaje de confianza, de creer, de saber de que las cosas pasan por una razón y de muchas veces soltar, porque a veces yo creo que los seres humanos queremos tener como control de todo y la verdad es que muchas veces, la mayoría de las veces no lo tenemos. Ese es el principal testimonio. No controlamos absolutamente nada. Entonces hacemos lo que tenemos que hacer, trabajamos, remamos, pero saber de que al final Dios es el que tiene el control de todo. Me encanta. Laura, vamos a hacer ahora una dinámica. Uy. Y yo te voy a preguntar, te voy a decir unas palabras y tú me vas a decir con qué te relacionan estas palabras. Muy Lo bien. primero que se te venga a la mente sin Ok. pensarlo mucho. Muy bien. Bien, lista. Ok. Agua. Nature Power. Comunidad. Papín. Silencio. Mi tiempo. Wow. Energía. Mi equipo. Barrios. Vulnerabilidad. Voz. Mujeres. Luz. Esperanza. Niñez. Trabajo. Sueño. Que nadie se me quede atrás. Wow. Futuro Crecer. y emprendimiento. Desafíos y logros. Bueno, ahí está. Gracias, Laura. De verdad que ha sido una conversación sumamente interesante. Yo creo que tenemos que hacer otro podcast porque yo quiero que tú me cuentes de todos los proyectos y de todas las historias porque hay que ver cosas como las que tú haces, no se ve siempre. Y de verdad que de todo corazón te digo que amo lo que estás haciendo, admiro mucho y ojalá más personas se atrevan a emprender desde lo social, porque creo que es emprender con un gran propósito. Y yo creo que es tan bonito apoyar y querer que nuestro país se desarrolle y tener gente como tú en nuestro país es un privilegio. Así que gracias. De verdad. Gracias, y gracias por y gracias a compartir ti. con la comunidad todo este aprendizaje que creo que va a ser de mucho valor. Gracias a ti por la invitación, por esa empatía social y por visibilizar estas causas. Así que yo feliz de poder haber compartido este hermoso rato contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido Laura Rojas, fundadora de Nature Power, quien nos comentó todo lo que se necesita saber acerca de emprendimiento social. Si alguien quiere emprender socialmente, no dejes de enviarle este episodio para que aprenda. No olvides suscribirte y recuerda que muchas veces solamente necesitamos escuchar a personas que ya lo hicieron para nosotros poder hacerlo. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Odette.